Hola, ¿qué tal, hermanitos? Sean bienvenidos a una nueva lección. Ahora nos vamos con la lección número 9. El tema es Dios es nuestro guía. Iniciamos. Nuestra relación con Dios se realizó a través de los profetas. Antecedentes. En la lección anterior tuvimos la ocasión de mencionar las tres instituciones que normaron la vida moral, espiritual y civil de Israel. Ellas son el sacerdocio, la realeza y la profecía, que dieron lugar a las tres funciones o misterios: la consagración, el gobierno y el magisterio, del latín magister, maestro, el cual incluye la proclama, el anuncio, la enseñanza y la advertencia y la amonestación, funciones que son servicio. Estas tres funciones reciben también el nombre de ministerios, del latín minister, ministro, sirviente, porque su sentido correcto es el de prestar servicio al pueblo, de suerte de que los carismas, del griego carisma, don, gracia, o dones, facultades y atribuciones de que cada dotado o investido, el que los posee, de ningún modo son para provecho personal, sino que por el contrario, deberán ser utilizados para bien del pueblo o comunidad a la que sirve. Todo otro uso será causa de abominación, aborrecimiento por parte de Dios, tal como aconteció al rey Saúl, que fue rechazado. Batió Saúl a Ahíos, amalecitas, desde Javila, en dirección de Sur, que está al oeste de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y pasó a todo el pueblo a filo de espada en cumplimiento del anatema. Pero Saúl y la tropa perdonaron a Agag y a lo más escogido del ganado, mayor y menor, las reses cebadas y todo lo bueno. No quisieron consagrarlo al anatema, pero consagraron al anatema toda la hacienda vil y sin valor. Le fue dirigida la palabra de Dios a Samuel diciendo: me arrepiento de haber dado realeza a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes. 1 de Samuel 15, 7 y 11. Establecimiento de las instituciones. De estas tres instituciones, las dos primeras, el sacerdocio y la realeza, fueron establecidas por Dios mediante la elección de la persona en cuya estirpe y descendencia había de prolongarse la función de derecho hereditario. Ya lo hemos visto, el sacerdocio de la antigua alianza quedó constituido sobre la persona de Aarón, el hermano de Moisés, sus hijos y los descendientes de estos, a punto tal de que los judíos de hoy carecen de sacerdocio por haberse extinguido la descendencia de Aarón. El gobierno, ya lo vimos también, fue ejercido primero por Moisés, luego por José y los jueces. Enseguida Dios señala al primer rey, Saúl el rechazado. David inaugura la primera estirpe real de la que procedieron 19 reyes. Más tarde surgió la familia de Matías, el linaje de los asmoneos, hasta la imposición de Herodes el Grande, quien siendo extranjero, idumeo, se valió de su matrimonio con Mariamne, princesa asmonea, para apoderarse del trono. Este hecho de que un extranjero usurpe el trono de Israel señala el momento del advenimiento del Mesías, conforme a la predicción de Jacob: no se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas, hasta tanto que se le traiga el tributo, y a quien rindan homenajes las naciones. Génesis 49 y 10. La institución profética. La forma de llevar Dios a cabo la institución profética es diferente. Hace recaer el don de la profecía, del griego profetia, oráculo, una y otra vez sobre las personas dirigidas por él mismo individualmente en cada momento oportuno. Lo mismo sean nobles, ricos, ilustres, plebeyos, pobres e ignorantes, si bien es marcada la preferencia de estos últimos y aún llega a valerse de extranjeros. El profeta, griego profetes, el que habla en representación de otro, es el hombre del momento. Su función obedece a una situación determinada, a una razón precisa y a una tarea concreta. Puede durar esta función todo el resto de la vida del elegido y puede terminar en cuanto es cumplida la misión.
también puede ser intermitente, esto es, que solo en forma ocasional y de tiempo en tiempo Dios llame al servicio profético a la misma persona. La profecía y su finalidad. Al que tenía revelaciones de Yahvé se le llamaba originalmente vidente. Antes, en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía: vayamos al vidente, porque en vez de profeta, como hoy, antes se decía vidente. El profeta es esencialmente el mensajero de Dios, ya sea que tenga este mensaje por visión o por sueño. Hubo diversas formas de ser profeta. Los profetas de vocación son los llamados por Dios de manera precisa para el ministerio profético. Los pasos de la profecía. El ministerio profético reporta una acción directa de Dios en 3 fases: elección, vocación o llamado, y misión o envío. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: antes de haberme formado yo en el seno materno te conocía, y antes de que nacieses te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Yo dije al Señor Yahvé: mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y me dijo Yahvé: no digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte. Oráculo de Yahvé. El profeta, invadido por el Espíritu de Dios, entra en comunicación íntima con Dios mismo y viene a ser responsable de las almas cuyo cuidado se le confía. A ti también, hijo del hombre, te he hecho yo centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado: malvado, vas a morir sin remedio, y tú no le hablas para advertir al malvado que deje su conducta, él, el malvado, morirá por su culpa, pero su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario, si adviertes al malvado que se convierta de su conducta y él no se convierte, morirá él debido a su culpa, mientras que tú habrás salvado su vida. Formas de expresión profética. Ordinariamente la profecía se expresa verbalmente por medio de la palabra, pero puede ocurrir que sea por medio de los signos, actitudes, objetos y hasta detalles circunstanciales de la vida. Hay de los que ansían el día de Yahvé, que creéis que ese día de Yahvé es tinieblas que no luz, como cuando uno huye del león y se topa con un oso, o al entrar en casa apoya una mano en la pared y le muerde una culebra. No es tinieblas el día de Yahvé, y no luz, lobrego y sin caridad. Profetas obligados. No todos los profetas lo fueron por aceptación y respuesta afirmativa al llamado. Los hubo obligados a hacer proclamación de algo contrario de lo que querían. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero no quise escuchar a Balaam, y hasta tuvo que bendecirlos. Así os salvé yo de su mano. Semejante es el caso del profeta Jonás, a quien Dios encomendó anunciar el Nínive, capital del imperio de Asiria, su destrucción debido al cúmulo de sus iniquidades. Jonás, en vez de marchar a Nínive, se embarcó para Tarsis, actualmente España, con objeto de eludir su misión. Dios dispuso las cosas para que el profeta cumpliera el encargo, pues una tempestad hizo zozobrar la nave. Dispuso Yahvé un gran pez que tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás oró a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez, y Yahvé dio orden al pez, que vomitó a Jonás en tierra. Jonás 2, 1, 2 y 11. De ahí partió el profeta a Nínive y dio cumplimiento a su misión. La misión del profeta. La misión del profeta es preciosa, sea que tenga que reprochar al pueblo de sus desvíos, o a los grandes su conducta, sea que deba predecir acontecimientos, sean agradables, sean adversos, sea que tenga que infundir esperanza en tiempos de prueba o arrepentimiento en ocasiones de castigo, sea en fin que haya de amonestar, animar o estimular a otro para que cumpla su cometido. De todos modos, el enviado de Dios es el que se da todo entero, el que se expone y el que solo puede confiar en aquel que lo envía, como ocurrió muchas veces cuando la situación
les era adversa al punto de que fueron muchos los profetas que pagaron con su vida la audacia de dar cumplimiento a su misión, siendo así un auténtico mártir, del griego martirius, testigo, el que llegó a ser extremo, el respaldo de Dios. Ya hemos visto que Dios ofrece al profeta todo su apoyo. En el caso de Jeremías, veamos lo que dice a Ezequiel al enviarlo. Y tú, hijo de hombre, no les tengas miedo, no tengas miedo de sus palabras, si te contradicen y te desprecian, y si te ves sentado sobre escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, no te asustes de ellos, porque son una casa de rebeldía. Les comunicaréis mis palabras, escuchen o no escuchen, porque son una casa de rebeldía. Ezequiel 2, 6 y 7. Cristo tuvo frases de condenación durísimas contra los perseguidores de los profetas. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo vais a escapar de la condenación de la Jena? Del hebreo, Jena es el nombre de un valle cercano a Jerusalén, donde antiguamente se sacrificaban en el fuego los niños al dios fenicio Moloch, por lo que se quedó el nombre de Jena para designar el fuego del infierno. Por eso aquí que yo envío a vosotros profetas, a unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotéis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Yo os aseguro, todo esto caerá sobre esta generación. Matías 23, del 33 al 36. Cristo el eximio profeta. Si Cristo es el sumo eterno sacerdote y el Rey inmortal de los siglos, es también el profeta por excelencia, pues ejerció la profecía en grado eximio. Él es la palabra misma del Padre, el verbo eterno de Dios, de modo que él ya no habla Yahvé por intermedio de hombres, sino que emplea a su mismo Hijo divino para darnos a saber su voluntad. Más aún, además de hacernos llegar la profecía, Jesucristo cumple en sí mismo las profecías. Él es la profecía viva del Padre. Esto es lo que quiso expresar cuando instantes antes de morir en la cruz, como tras de revisar todas las profecías. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice: tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, sujetaron una rama, el hisopo, una esponja empapada en vinagre, y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido, e inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19, del 28 al 30. Era que su misión como profeta había sido completamente cumplida, la que en las escrituras había sido anunciada. Por eso reprochó a sus enemigos de esta manera: vosotros investigáis las escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y nosotros no queréis venir a mí para tener vida. Juan 5, del 39 al 40. El autor de la profecía. Al Espíritu Santo atribuimos el espíritu profético, y el carisma de la profecía se encuentra entre sus dones por la moción o el impulso del Espíritu Divino que mueve al profeta. Hablaron los profetas por su inspiración. La Iglesia sigue ejerciendo la función profética de sus miembros. El magisterio. El magisterio de la Iglesia Universal es el ejercido por el Papa. El magisterio de las iglesias particulares es ejercido por los obispos. La doctrina. La inspiración del Espíritu Santo guió la enseñanza o doctrina de los apóstoles, de los padres apostólicos. Son llamados así por los discípulos que recibieron la doctrina directamente de los apóstoles y de los padres de la iglesia, los que ya no conocieron a los apóstoles directamente y que vivieron hasta el siglo XII. La teología, del griego theos, Dios, logos, palabras, discurso, juicio, razonamiento. Goza también de la inspiración del Espíritu Santo, que instruye a los padres conciliares y sinodales
y durante los concilios y sínodos, a los doctores y a los teólogos, esto es, los estudiosos que se ocupan de profundizar la ciencia que mira a Dios. Sin embargo, todos ellos se hallan sujetos al magisterio del Papa, de quienes son colaboradores. Evangelización y catequesis. El don de la profecía se extiende al pueblo santo de Dios, predicadores y catequistas, que por lo continuo inspira a sus miembros para que contribuyan con su enseñanza y el testimonio de su fe ante el mundo, no solo por su vida, sino también por medio de la palabra, dando la razón de su esperanza, esto es, del porqué de su creencia y de su comportamiento, en espera de un más allá, en otra vida después de esta terrena. Dando razón de su esperanza, esto es, del porqué de su creencia y su comportamiento, en espera de un más allá, en otra vida después de esta terrena. El profetismo y la interpretación. Dentro de la asistencia de que el Espíritu Santo dispersa de continuo a la Iglesia, se comprende la interpretación de que el magisterio supremo de ella hace que la Sagrada Escritura, de manera competente a la autoridad eclesiástica, marcar la pauta acerca de dicha interpretación. El profetismo y la tradición. Asimismo cae dentro de las atribuciones de la autoridad suprema de la Iglesia autorizar y sancionar la riqueza inconmensurable que nos legó la tradición, del latín tradito, traditio, entrega, transmisión, y que no queda consagrada en la Sagrada Biblia. Para aceptar la tradición con el mismo valor que la Sagrada Escritura, basta tener presente la advertencia de San Juan al final de su Evangelio. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Juan 21 al 25. Teniendo en cuenta que los evangelios y demás libros del Nuevo Testamento fueron escritos varios años después de la iniciación de la expansión del cristianismo por el mundo, donde resulta que no toda la doctrina de los apóstoles quedó consagrada por escrito, por medio de la tradición, pasó esta doctrina verbalmente a los discípulos de los mismos apóstoles de generación en generación. El valor de la tradición. El magisterio de la Iglesia concede a la tradición aceptada por ella el mismo valor que reconoce a los libros canónicamente aceptados de la Sagrada Escritura. Cuando dicha tradición ha sido y permanecido inalterable y constante a través del tiempo, la razón de esto se plasma claramente en este párrafo de San Irineo, que nació hacia el año 150 y fue instruido en el cristianismo por San Policarpio, discípulo directo del evangelista San Juan. Descubre esto a Florino. De los sucesos de aquellos días me acuerdo con mayor claridad de que los recientes, porque lo que aprendemos de pequeños crece en el alma y se hace la misma cosa en ella, de manera que hasta puede decir el lugar donde el bienaventurado Policarpio solía estar sentado y disputaba cómo entraba y salía el carácter de su vida, el aspecto de su cuerpo, los discursos que hacía el pueblo, cómo contaba sus relaciones con Juan y con los otros que había visto al Señor, cómo recordaba sus palabras y cuáles eran las cosas relativas al Señor que había oído de ellos, sobre sus milagros y sobre sus enseñanzas, y cómo Policarpio relataba todas las cosas de acuerdo a la vida. Yo escuchaba avivadamente ya entonces todas estas cosas por la misericordia del Señor sobre mí, y tomaba nota de ellas, no en papel sino en mi corazón, y siempre por la gracia de Dios las voy meditando fielmente. Eusebio, Historias, del 5 al 20 y del 5 al 7. Ante tal testimonio de uno que oyó al que escuchó hablar de los apóstoles, aquello que vieron y oyeron directamente de Cristo, decimos, qué valor tan grande de la tradición, testimonio no escrito, sino transmitido de boca en boca, hasta llegar a nosotros, cristianos de 2000 años después. La evangelización. Dentro de la actividad profética de hoy en la Iglesia, se hallan las catequesis y la evangelización, aun las que realizan los laicos, de las que el Concilio Vaticano II recomienda a los obispos,
Vigilen para que se dé con diligente cuidado la instrucción catequética, cuyo fin es que la fe ilustrada por la doctrina se tome viva, explícita y activa tanto a los niños y adolescentes como a los jóvenes y a los adultos, que al darla se observen el orden debido y el método acomodado no solo a la materia que se trate, sino también al carácter, aptitudes, edad y condiciones de vida de los oyentes, y que dicha instrucción se funde en la Sagrada Escritura, en la tradición litúrgica, magisterio y vida de la Iglesia. Cuiden también que los catequistas se preparen de debida forma para su función, de suerte que conozcan con claridad la doctrina de la Iglesia y aprendan la teoría y la práctica, las leyes psicológicas y las disciplinas pedagógicas. Decreto Christus Dominus, Cristo Señor. Resumiendo, el sacerdocio, la realeza y la profecía son los tres ministerios o funciones que dieron origen a las tres instituciones básicas en Israel: la consagración, el gobierno y la institución. Dichas instituciones quedan personificadas en el sacerdote, el rey y el profeta. El sacerdocio y la realeza fueron establecidos por medio de la elección que Dios mismo hizo sobre personas determinadas sobre sus descendientes. En la profecía, Dios designa cada caso aquel a quien decide enviar a realizar una misión determinada. Dios reviste la autoridad y respalda con su apoyo moral y material la actuación de los reyes y los sacerdotes y los profetas. Cristo es el profeta por excelencia, porque en él se cumplieron las profecías y porque realizó la misión profética más completa. El profetismo se extiende a la Iglesia, la cual lo ha de realizar por medio de su magisterio y de sus miembros hasta que Cristo vuelva. El Nuevo Testamento y la tradición, el magisterio, la predicación, la evangelización y la catequesis son el profetismo de la Iglesia transmitido de generación en generación en forma escrita y verbal. Reflexiones personales. ¿He sido consciente de la importancia del sacerdocio en la Iglesia? ¿El gobierno es servicio para que haya orden? ¿Colaboro con él? ¿Acepto el magisterio de la Iglesia y lo aplico en mi vida? ¿Me intereso por conocer la tradición autorizada por la Iglesia? ¿Procuro no confundir la verdadera tradición autorizada de la Iglesia con noticias, creencias y costumbres no aceptadas por ella? ¿Venero la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios escrita, como lo que es una forma de presencia del Señor que nos habla? Resolución. Te ofrezco, Señor, respetar y venerar tus instituciones, sacerdotal o de consagración, pastoral o de gobierno, y profética o de enseñanza, para que por mí comience el mundo a ser consagrado, dirigido e instruido. Bueno, pues hermanitos, hasta aquí acaba la lección número 9. Ya lo saben, yo soy su amigo Alberto, Luz y Sal. Nos vemos hasta la próxima lección. Adiós.